de esto y algunos otros temas, entre ellos la reforma previsional. Queremos conversar con el diputado nacional del PJ Frente para la Victoria, formoseño, Juan Carlos Díaz Roy. Juan Carlos, te saluda Rodrigo, de aquí Incorregibles. ¿Cómo te va? Buenos días. Buenos días, muy amable por el llamado. Bien, bueno, pedirte... A ver, estábamos con este tema, así que me permito pedirte una reflexión al respecto, digamos, en esta catarata de judicialización de la política. Esto parece casi, ¿no? No sé cómo la ves vos, pero... Sí. Es una barbaridad, Sí. Inventamos ahora Mira, el valor máximo que protege nuestra Constitución es la libertad. Mi maestro, Carlos Cosio, autor de la teoría ecológica del derecho, decía que hay un axioma ontológico de libertad, que es el fundamento del que está en el vértice de todo el constitucionalismo moderno, que significa que nada de lo que no está prohibido, nada de lo que no está, lo que no está prohibido está permitido. Sí. Todo lo que no está prohibido está permitido. Porque la libertad, que recoge nuestro artículo 18 de la Constitución Nacional, es el bien máximo que debe defender todo el andamiaje jurídico y político. Sí. La libertad solo puede ceder ante sentencia firme de juez competente. Este es el principio ontológico de libertad. Bien. Habría una excepción, después de tipo procesal, que siempre como excepción debe ser interpretada muy restrictivamente, que sería la de aquel en que hay indicios que se va a profugar, o aquel en que hay indicios, pruebas puntuales, concretas, de que está interfiriendo la acción de la justicia. Con los cuales se podría detenerlos antes de la sentencia firme, pero se entiende que es un proceso iniciado, claro, iniciado por la auto de indagatoria, por el auto de procesamiento, por lo menos algunos de los recaudos ínfimos del inicio del procedimiento. De tener 3 personas, como Milagro Sala, Julio Devido y Llamado Vudú, sin que tengan sentencia firme, las 3 del mismo partido político, las 3 por presunciones, sin pruebas firmes de que podrían intentar fugarse, podrían influir, es una barbaridad. Realmente cambiemos. A mí me produce una profunda repugnancia, me da asco lo que están haciendo y me subleva desde lo más profundo de 52 años de militancia, de haber luchado contra 2 dictaduras militares. Claro. Por otro, están muy cerca y están jugando con fuego y provocando en la sociedad argentina una grieta tremenda, porque por Dios que si los toma un juez argentino independiente, los tiene que meter presos a todos ellos, empezando por Macri. A ver, sí. No, empezando por Macri, porque ha cometido estafas de todo tipo del año 82 en adelante. Bueno, siguiendo por Laura Alonso y Bullrich, que 40 veces llamaron desde el Poder Legislativo, miembro del Poder Ejecutivo, apretándolo, que terminó en un suicidio, que fue el caso de Nisman. Y siguiendo por las 50 denuncias que hemos hecho, lo que han hecho el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, esta gente no tiene nombre. Han rifado 70.000 millones de dólares, hoy tenemos 55.000, y han enriquecido a sus propias empresas. Así que, ni hablar, realmente no pensé que después de tantos años de democracia volviéramos a vivir esta situación, de modo que, bueno, pero es lamentable y esto es lo que hay que enfrentar. Juan Carlos, quiero meterme con el tema más importante que teníamos para conversar contigo hoy, que es el tema de la cuestión de la previsionalidad, la previsión social, el tema de jubilaciones. A ver, y acá te pido un esfuerzo, porque me parece que hay una estrategia, ¿no?, del gobierno nacional de engañar de alguna manera, de engañar con eslogan, digamos, con frases amigables de alguna manera, pero que tienen poco sustento en realidad, digamos, ¿no? Acá poníamos, por ejemplo, el ejemplo de los créditos UBA, ¿no? Famosa promesa de la casa propia, donde uno, un año después de haber adquirido el crédito, debe un 50% más de lo que sacó el préstamo y de lo que debería estar pagando. La circular 1050, ya lo vivimos. Exactamente. No se va a poder pagar, nadie lo va a poder pagar, se van a quedar todos sin casa. Entonces, digo, el proyecto de extensión de la edad, de reforma de las jubilaciones de privilegio, de los regímenes especiales, por ejemplo, de los docentes, ¿qué implica? A ver, tratando de sintetizar, ¿qué es lo que implica? Bueno, sintetizando, es muy simple. Entre la fórmula de movilidad y el cambio de la edad, ellos que buscan
Sí. Le voy a dar puntualmente para el año que viene. El año que viene está previsto en un presupuesto 400.000 millones de pesos para pagar los intereses de la deuda externa. Perdóname, bueno, ¿400.000 millones? De pesos para pagar el año que viene los intereses de la deuda externa, no intereses y capital como pagaban esto, no, solo los intereses de la deuda externa, 400.000 millones de pesos, que es el 10% del presupuesto. Bueno, de esos 100.000 le piensan sacar al sistema previsional argentino, es decir, pagarle 100.000 pesos menos a los jubilados. ¿Cómo lo hacen? Modificando la fórmula de movilidad y procurando ampliar la edad jubilatoria. Ampliar la edad jubilatoria significa que no va a haber nuevos jubilados por esos 4 o 5 años de más que ellos quieren ponerle la edad jubilatoria. Es decir, ¿cuál es el planteo de ellos? La competitividad argentina depende de que bajen los salarios y que bajen las jubilaciones. Sí. Así hay más porcentaje para que los capitalistas puedan llevar ganancias para sus empresas y atraer capitales, porque es la forma en que ellos sostienen, nos quieren hacer creer o nos mienten de que va a venir capitales de afuera que son los que nos van a salvar. Mientras tanto, desmantelan el consumo, desmantelan las pymes abriendo la importación y sostienen que el principal problema de la Argentina es la inflación y que la inflación se resuelve o emitiendo o endeudándonos. Con lo cual nos endeudamos, pero a su vez ellos también emiten bastante más que Néstor y que Cristina. De modo que todo se está financiando de la deuda externa. 160.000 millones de dólares más en un año y medio es una barbaridad. 40.000 millones de dólares más lo van a hacer ahora, hasta fin de año. Y el año que viene quieren 200.000 millones de dólares más. Con lo cual van a llegar al número que ellos planificaron, que es endeudar en 400.000 millones de dólares más. A partir del momento en el cual ya el mercado internacional no le va a prestar más plata y van a volver a hacer la de antes. Se van a quedar con los ahorros de todos los argentinos, se va a llevar el Fondo de Garantía y Sustentabilidad puesto, van a vender todas las empresas y todos los bienes y todo el territorio argentino, ya le vendieron 1 millón de hectáreas a Lewis, y así van a seguir deshuesando todo, y después, como dice Macri, se van a ir a enseñar en las universidades europeas cómo se vacía un país y cómo se estafa a su pueblo. Este es el proyecto Cambiemos. Buenos días, Juan Carlos. Ignacio, te saludo desde el piso. Te saco 2 segundos de lo de la reforma previsional para que estuve investigando sobre usted. Llegamos al proyecto de ley que presentó sobre una de las banderas que fue que esgrimen de Cambiemos, como es la ley de reparación histórica. Sí, la estafa histórica. Sí, hagamos números. Sí, la FJP recaudaron 47.000 millones de dólares, de las cuales le entregaron 20.000 millones de dólares solamente cuando la recuperamos 14 años después. En 14 años se llevaron 27.000 millones de dólares. Esos 20.000 millones de dólares, una correcta administración lo llevó a 70.000 millones de dólares a diciembre del 2015. En ese momento el sistema previsional argentino era el mejor de América Latina, uno de los mejores del mundo. ¿Qué tenía? Una mínima de 609 dólares, una media de más de 800 dólares, la mayor cobertura, 97% de los adultos mayores, y la mejor fórmula de movilidad, que durante esos 7 años de vigencia actualizó los saberes de jubilados siempre por encima de la inflación, siempre. Todos los años los jubilados con la fórmula de movilidad cobraban por encima de la inflación. Toma el gobierno Macri, ¿qué hace? Primero una brutal devaluación y después lo que ellos dicen enfría la economía. Con lo cual hubo menos aportes, contribuciones e impuestos, que es el financiamiento tripartito del sistema previsional. Al pasar esto, ¿qué ocurrió? 42% de inflación el primer año contra 26% de aumento de la fórmula previsional. Con lo cual los jubilados perdieron de entrada un 15% de su poder de compra. El segundo año empataron y ganaron 2 o 3 puntos con respecto a la inflación, porque fue el rebote de semejante pérdida, pero aún así quedamos atrás 10 o 12 puntos de los jubilados. Aún así, como dentro del presupuesto el mayor porcentaje es el de la inversión social, y dentro de ello de la previsión social, lo que ellos prevén es echar mano de esto, porque es muy grande, tanto es muy grande la reserva, que es más que la reserva del Banco Central, la reserva que tenemos en el FGS, como en la inversión social que se hace anualmente en este sector. Entonces ellos
plantean que modificando la fórmula de movilidad, en vez del 22% que está previsto en un presupuesto para el año que viene, para aumentarlo a ver a los jubilados, le van a dar el 10%, que es lo que está previsto por la inflación. Sí. Aunque no cumplan el 10%, cumplan el 12, 13, 14 o 15, obviamente que van a los jubilados van a perder un 7, un 8, un 9, un 10% mínimo. De modo que este es el plan. Y ahí se ahorrarían ellos, como lo dijo Macri, 100.000 millones de pesos. Vamos a ahorrar del gasto, que significa el sistema previsional, que para ellos es un gasto. Vamos a ahorrar 100.000 millones y lo vamos a trasladar al pago de los intereses de la deuda. Este es el problema tal y como está en este momento. Ahora, ¿te puedo hacer una pregunta? Digo, porque sí. uno escucha la conferencia del lunes donde se plantean cosas como si la gente vive más, ¿no? Si vivimos 10 o 15 años más de cuando se sancionó, digamos, la edad jubilatoria y se fijó en 60 y 65 años, ¿por qué no trabajar algunos años más? Y parece, no digo que a vos, no digo que al PJ, ni al Frente para la Victoria, ni a la dirigencia política, pero escuchame la pregunta, parece como que pasa, ¿no? Como que pasa en la sociedad, como que no hay, digamos, hay un cuestionamiento de algunos sectores, pero pasa. ¿Qué es lo que ves vos? ¿Qué es lo que ves vos en el sentir social cuando el presidente dice esas cosas? No te digo lo que hace la dirigencia política. No, está primero que está mintiendo, como hace habitualmente, ¿cierto? Es decir, lo sé si es el presidente o el que le escribe al teleprompter, pero está mintiendo. Nosotros levantamos la edad jubilatoria no hace mucho, en el 95, sí, hace 20 años, tenemos las edades jubilatorias más altas de los sistemas del mundo occidental. Bien. 65 y 60, no hay alguno tiene 67, no hay más. De modo que no estamos en la situación anterior a la reforma del 94. Bueno, eso primero. Segundo, nuestra expectativa de vida no es tan larga. Nosotros tenemos una expectativa de 75 años en la Argentina, no de 85 como en Japón o de Estados Unidos. No es tan así. Los promedios de vida nuestros no son así. Ahora, ¿qué es la previsión? Este es el problema, que es lo que hay que definir. Porque él también le castigó duro a los sistemas que él llamó privilegiados, que no lo son. Le doy un ejemplo: el peón rural, el obrero de la Boca. Usted, un peón rural que trabaja 30 años, necesita jubilarse 5 años antes porque el cuerpo no le resiste. En la Boca lo mismo. ¿Usted metería en su caso un carpintero, un obrero que tiene 65 años o 67 años, o buscaría un obrero de 30? La solución técnica a esto viene dada por el concepto de envejecimiento prematuro. Las actividades que generan envejecimiento prematuro necesariamente tienen que jubilarse antes, no admiten estas mayores edades. Extensiones, sí. Pero esto es universal, de modo que no venimos a descubrir acá la pólvora. Esto está totalmente estudiado, y la sobrevida habitual de los sistemas previsionales está más o menos en los 7 años. Esto es lo que se financia. Para financiar esto es que el conjunto de un pueblo resuelve: lo vamos a financiar a nuestros abuelos y a nuestros niños. Y esto es la seguridad social. Juan, te saco también de este tema y te pregunto, teniendo en cuenta los resultados electorales y teniendo en cuenta la gran victoria en Formosa, hay un escenario político donde el peronismo está obligado, porque no puedo darle margen de opción después de todo lo que hablamos, está obligado a unificarse de cara a 2019 para poder enfrentar al gobierno y ganarle electoralmente en las urnas para poder cambiar un poco el rumbo. ¿Crees que es posible la unidad del peronismo dentro de estos próximos 2 años para revertir este resultado? Hay un camino que hay que recorrer. Evidentemente en el peronismo hay 3 sectores muy importantes. Uno, obviamente, Cristina, que es la que tiene mayor cantidad de votos. Otra, los tres gobernadores que no deben, o sea, que han gestionado en sus provincias de modo de no deberle al gobierno central y por lo tanto no estar a tiro de decreto de una hecatombe en su provincia. Estoy hablando del nuestro, de Gilles Fran, del de San Luis y el de La Pampa. Claro. Ellos 3 tienen gran independencia económica y por lo tanto soberanía política, porque esto no es casualidad. Bien. Y después está el resto de los gobernadores argentinos que están presos, muchos peronistas que están presos de sus relaciones con la nación. Ahora, dentro de eso hay 2 tipos. Hay algunos que se tiraron muy hacia la derecha y directamente hacia el neoliberalismo, como Urtubey o Schiaretti, que obviamente ya ni hablan de doctrina peronista ni ninguno de esos conceptos peronistas. Es como si hablara un liberal. Claro. Y los otros que están presos y que tendrán que ir definiendo
por dónde decir, tanto hablo de Tucumán, de San Juan, de Santiago, de Chaco, de Tierra del Fuego, de Neuquén, de Río Negro, de Entre Ríos, y tendrán que ir definiendo entre estas cosas. Lo que sí creo es que hay que empezar el camino hacia la unidad. El camino hacia la unidad se hace desde dos principios ineludibles, como decía Perón, desde la unidad de concesión, o sea, de un proyecto común, y se hace en la acción, no se hace en la discusión. Se hacen las acciones concretas que día a día te somete la coyuntura política. Así que yo creo que de estos tres sectores hay que ir caminando hacia la unidad del peronismo, pero a su vez concebida como centro de la unidad del movimiento obrero y la unidad de los movimientos sociales y de los otros partidos aliados, y esto genera una gran complejidad, pero bueno, es el camino, no sé si serán 2 años o si serán 6. Este es el camino irreversible. La ventaja que tenemos, creo yo, los peronistas, que tenemos una doctrina que es para mí una categoría universal del pensamiento filosófico mundial, por lo tanto tenemos algo que nos puede cohesionar, como lo ha tenido, por ejemplo, el radicalismo en la defensa de la democracia, y le duró hasta ahora. Ahora, en la alianza con el PRO, destruyó el radicalismo. Se olvidaron de Irigoyen, de propio Alfonsín, de Balbín, en fin, tiraron por tierra todo y ahora son meros, inclusive ahora mismo lo que piden es participación o se oponen a una medida en lugar de salir ya de la alianza y no prestarle su estructura territorial al liberalismo que está asolando al país. Mientras tanto, la gravedad de la situación es que distraen con el tema vudú, pero en realidad siguen endeudando el país, siguen tomando deuda externa, están metiendo la reforma laboral a los brasileros y están procurando meter la reforma previsional que ya anunció Macri, que hasta que se haga por ley él va a tomar algunas medidas. Así que desde los frentes de jubilados estamos preparando por un combate tan o más duro que el que tuvimos contra Caballo. Juan, te agradecemos muchísimo la comunicación. No, por favor, gracias a ustedes. Y no es grato hablar de malas noticias. Yo, mi mayor solidaridad a Milagro Sala de Vida y Vudú. Gracias, muchísimas gracias. Saludos. Gracias a ustedes.